Las decisiones sobre tasas de interés son uno de los factores más poderosos dentro del análisis fundamental en Forex. Una simple subida o bajada puede cambiar la dirección del dólar. En este video vamos a entender qué son las tasas de la Fed, cómo afectan al mercado y, lo más importante, qué lógica hay detrás de los movimientos que generan. Hoy vamos a hablar de uno de los factores más importantes dentro del análisis fundamental en Forex: las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, más conocida como la Fed. Las tasas de interés son básicamente el precio del dinero. Cuando tú pides un préstamo al banco, ese banco te cobra un interés. Pues lo mismo sucede a nivel de los bancos centrales. La Fed fija una tasa de referencia que influye en cuánto cuesta pedir dinero prestado dentro de la economía. Ahora bien, ¿por qué esto es tan importante para el dólar? Porque las tasas de interés tienen un impacto directo en la oferta y la demanda de la moneda. Cuando la Fed sube las tasas de interés, el dinero se vuelve más caro. Es decir, pedir préstamos cuesta más, las empresas y las personas tienden a gastar menos y la economía empieza a enfriarse. Pero al mismo tiempo, esto genera que invertir en activos denominados en dólares se vuelva más atractivo. ¿Por qué? Porque los inversionistas reciben un mayor rendimiento por mantener su dinero en instrumentos financieros de Estados Unidos, como bonos del Tesoro. Te pongo un ejemplo sencillo. Imagina que las tasas en Estados Unidos suben al 4%. Mientras que en Europa, las tasas se mantienen en el 2%. ¿Qué harán muchos inversionistas? Trasladarán su dinero hacia Estados Unidos para aprovechar ese mayor rendimiento. Al hacerlo, necesitan comprar dólares, y eso provoca que el valor del dólar suba frente a otras monedas. Ahora, cuando la Fed baja las tasas de interés, sucede lo contrario. El dinero se abarata, pedir préstamos es más fácil, las empresas y las personas tienden a gastar e invertir más, lo que impulsa la economía. Pero, al mismo tiempo, los inversionistas internacionales reciben menos rendimiento por mantener su dinero en dólares. Eso hace que muchos decidan mover su capital a otros países donde las tasas sean más altas. Al vender dólares para comprar otras divisas, la demanda del dólar baja y su valor tiende a caer. ¿Y por qué la Fed sube o baja las tasas? La razón principal es el control de la inflación. Si los precios en la economía suben demasiado rápido, lo que llamamos inflación, la Fed actúa subiendo las tasas de interés para enfriar el consumo y reducir la presión inflacionaria. En cambio, si la economía está débil, con poco crecimiento o incluso en recesión, la Fed baja las tasas de interés para estimular el gasto, la inversión y el crédito. Un ejemplo real: durante la crisis del 2008, la Fed bajó las tasas de interés casi a cero para impulsar la economía. Eso provocó que el dólar se debilitara por un tiempo, pero ayudó a que las empresas y familias pudieran acceder a crédito barato. En cambio, en los últimos años, cuando la inflación en Estados Unidos superó el 8%, la Fed comenzó a subir las tasas de interés de manera agresiva. Esto fortaleció mucho al dólar, porque los inversionistas buscaban aprovechar esos mayores rendimientos. En resumen, cuando las tasas suben, el dólar tiende a fortalecerse porque atrae capital extranjero. Y cuando las tasas bajan, el dólar suele debilitarse porque el dinero fluye hacia otros mercados. Todo esto está basado en la lógica más simple de oferta y demanda. Más demanda de dólares hace que su precio suba, y menos demanda lo hace bajar. Por eso, cada vez que la Fed anuncia una decisión de tasas de interés, el mercado reacciona con tanta fuerza. Los traders entienden que no es solo una cifra, sino una señal de hacia dónde va la economía y de cómo se moverá el valor del dólar frente a otras divisas. Esa es la razón por la cual muchos traders están pendientes sobre algunos índices como en NFP o informes de desempleo de Estados Unidos, ya que esto puede ocasionar una respuesta del Fed sobre las tasas de interés. En los próximos videos vamos a hablar de otras noticias fundamentales muy importantes, como el NFP y el IPCE, para que entiendas la lógica detrás de cada dato y cómo interpretarlo en tus análisis. Nos vemos en el siguiente video.